El viento azotaba las casas de adobe en el pequeño pueblo de Santa Olalla, un rincón olvidado entre montañas, donde los inviernos eran largos y las cosechas cada vez más escasas. Era un pueblo de tradiciones, de rostros curtidos por el sol y miradas que juzgaban sin necesidad de palabras. En este lugar donde todos se conocían y cualquier diferencia se volvía un estigma, vivía un niño rechazado por todos. Su nombre era Tomás, pero la gente rara vez lo llamaba por su nombre. Para ellos, él era simplemente el extraño, el bastardo o el hijo de nadie. Nadie sabía exactamente de dónde había venido. Algunas ancianas decían que su madre llegó al pueblo en medio de una tormenta y murió esa misma noche al darlo a luz. Otras susurraban que era un castigo divino, un niño nacido de pecado. Lo cierto era que Tomás nunca fue bienvenido. Lo crió una anciana solitaria llamada Doña Adela, que lo encontró envuelto en una manta a las puertas de la iglesia. Nadie quiso hacerse cargo del niño, nadie lo reclamó, nadie lo amó. La anciana, con su bondad infinita, lo acogió como un hijo, pero el pueblo jamás lo aceptó. Las puertas se cerraban cuando pasaba, las madres alejaban a sus hijos de él, y los hombres lo miraban con recelo. No había cometido ningún pecado, pero su existencia misma era una ofensa para ellos. Ese niño solo traerá desgracias, murmuraban en la plaza. Dios nos está probando. Tomás creció sintiendo ese desprecio. Cada mirada, cada susurro, cada gesto de rechazo se clavaban en su alma como espinas invisibles. Pero nunca dijo nada. Aprendió a caminar con la cabeza baja, a quedarse en silencio y a soportar en soledad el peso de ser el niño que nadie quería. La única persona que le mostraba amor era Doña Adela. No dejes que el odio te convierta en uno de ellos, hijo, le decía cada noche. Dios tiene un propósito para ti. Pero Tomás no entendía cómo podía haber un propósito en tanta soledad, hasta que un día el destino del pueblo y el suyo propio se cruzaron de la manera más inesperada. El agua del pozo comenzó a agotarse. Santa Olalla dependía de un único manantial, y por generaciones había dado suficiente agua para todos. Pero sin explicación alguna, el nivel bajó drásticamente. El agua se volvió turbia, las cosechas comenzaron a secarse y la gente entró en pánico. Es una maldición, gritaban algunos. Si no encontramos una solución, moriremos de sed. El alcalde reunió a los hombres más fuertes del pueblo y envió exploradores a buscar una nueva fuente de agua, pero todos los caminos parecían cerrados. La montaña era traicionera y cada ruta que intentaban recorrer terminaba en un abismo o en tierras áridas. La desesperación creció. Los animales comenzaron a morir. Los niños lloraban de sed. El pueblo entero estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Tomás, que había escuchado en silencio las discusiones de los adultos, recordó algo. Desde que era pequeño le gustaba explorar los alrededor del pueblo. Sabía de un camino que nadie más conocía, una grieta oculta entre las rocas, donde años atrás había escuchado el sonido del agua. Un río subterráneo era la única esperanza, pero cuando intentó hablar la gente, lo calló de inmediato. Tú no tienes derecho a opinar, gruñó uno de los hombres. No necesitamos la ayuda de un niño maldito. Es culpa tuya que el agua se haya ido. Las palabras fueron como látigos, pero Tomás no se rindió. Si ellos no querían escucharlo, él encontraría el agua por su cuenta. Así que antes del amanecer, se marchó solo, sin saber que su decisión lo pondría cara a cara con el destino que Dios tenía reservado para él. El aire de la madrugada era helado, y el suelo de piedra bajo los pies descalzos de Tomás era áspero y traicionero. Sabía que el camino no era fácil, pero tenía que intentarlo. Había escuchado a los adultos decir que solo quedaban unos días antes de que el pozo se secara por completo. Si no encontraba el agua a tiempo, todo el pueblo moriría de sed. Pero no lo hacía por ellos. No lo hacía por la gente que lo despreciaba, ni por aquellos que lo insultaban sin motivo. Lo hacía por Doña Adela. Ella había sido la única persona que lo trató con amor, la única que le había enseñado a ver la vida con esperanza. No podía verla sufrir. Se aferró a esa idea mientras escalaba por la montaña, sorteando los riscos y aferrándose a cada grieta, con dedos entumecidos por el frío. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero no podía detenerse. Después de horas de caminata, llegó a la grieta que recordaba, un estrecho pasadizo entre las rocas donde, años atrás, había oído el murmullo del agua. Se deslizó dentro con cautela, arrastrándose por el suelo húmedo y oscuro. El miedo lo rodeó como un manto. ¿Qué pasaría si estaba equivocado? ¿Qué pasaría si no encontraba nada? Pero entonces lo escuchó, el sonido de agua corriendo. El corazón le latió con fuerza. Siguió avanzando, palpando las paredes frías de la cueva,
hasta que sintió la humedad en sus dedos, a un río subterráneo. El agua cristalina fluía bajo la roca, pura y abundante. Era la salvación que el pueblo necesitaba. Pero había un problema. El acceso estaba bloqueado por enormes piedras que impedían que el agua llegara al pueblo. Tomás Trogo Salaiva no podía moverla solo. Debía regresar. Debía convencer a la gente de que lo escuchara. Con el corazón latiendo de esperanza, salió de la cueva y descendió la montaña a toda prisa. El pueblo lo vio llegar cubierto de polvo, con el cabello revuelto y las manos arañadas. Sus pulmones ardían, pero no le importaba. Corrió hasta la plaza donde la gente se había reunido para otra discusión inútil. «Sé dónde hay agua», gritó con todas sus fuerzas. «Encontré un río subterráneo». Los aldeanos lo miraron con desconfianza. «¿Y por qué habríamos de creerte?», espetó uno de los hombres. «Es solo un mocoso sin familia». Tomás sintió un nudo en la garganta. Sabía que no confiarían en él, pero entonces una voz se alzó sobre la multitud. «Yo le creo». Era doña Adelan la anciana. Avanzó lentamente entre la gente y se paró junto a Tomás, colocando una mano firme sobre su hombro. «Toda su vida lo han rechazado», dijo con voz pausada pero firme. «Y ahora, cuando nos da una oportunidad de sobrevivir, seguirán despreciándolo. De nada les valen sus oraciones a Dios. Ansí en su corazón no hay un pizca de amor para este pobre niño que no les ha hecho nada». El silencio cayó sobre el pueblo. Las palabras de la anciana resonaron como un eco en sus corazones. Ezequiel, el herrero del pueblo, apretó los dientes. Recordó las veces que había alejado a sus hijos de Tomás, las veces que le negó un pedazo de pan. La culpa lo atravesó como una daga. «Si el niño dice la verdad», dijo finalmente, «entonces debemos comprobarlo». Los demás hombres asintieron lentamente. Por primera vez en su vida, Tomás fue escuchado. Esa misma tarde, un grupo de aldeanos lo siguió hasta la cueva. Y cuando vieron el río subterráneo con sus propios ojos, supieron que habían cometido un terrible error. Tomás, el niño al que habían rechazado toda su vida, acababa de salvarlos. El sonido del agua corriendo en la cueva retumbaba en el silencio de los aldeanos. Era un milagro, un río subterráneo puro y abundante, fluyendo justo debajo de ellos, invisible para los ojos de quienes jamás se atrevieron a buscarlo. Ezequiel, el herrero, se inclinó sobre la corriente y metió las manos en el agua helada. «Era real al Dios santo», susurró en todo este tiempo. Los demás hombres se miraron entre sí con una mezcla de alivio y vergüenza. Habían pasado días lamentándose, culpando a Tomás, despreciándolo, y al final, él había sido la clave de su salvación. Tomás los observaba en silencio con el pecho agitado por la carrera. No buscaba que lo alabaran, no esperaba un gracias, solo quería que hicieran lo correcto. «Tenemos que abrir un camino para que el agua llegue al pueblo», dijo con firmeza. Quien lo miró, sorprendido por la determinación en su voz. Era solo un niño, pero hablaba con la seguridad de un hombre. «Tendremos que mover las rocas», añadió otro aldeano, «y cavar un canal hasta el pozo, uno a uno». Los hombres del pueblo asintieron. Se pusieron a trabajar de inmediato. Con picos y palas, comenzaron a despejar el paso del agua. Las rocas eran pesadas. El trabajo era agotador, pero nadie se quejaba. Tomás también ayudó. Aunque sus brazos flacos no tenían la misma fuerza que los hombres, no se detuvo ni un segundo. Durante 3 días y 3 noches, trabajaron sin descanso. El pueblo entero se unió. Las mujeres preparaban comida para los trabajadores, los ancianos rezaban, y hasta los niños llevaban cubos con agua para los cansados. Por primera vez, Tomás no era invisible, ya no era el extraño ni el bastardo, era uno de ellos. Y entonces, al amanecer del 4.º día sucedió. Cuando el último obstáculo fue removido, el agua fluyó con fuerza como si la tierra misma hubiera esperado ese momento. La corriente avanzó por el canal recién cavado, serpenteando por la montaña hasta llegar al pozo del pueblo. Cuando la primera gota clara cayó en el fondo seco, la gente gritó de júbilo. El agua había vuelto. Los aldeanos se abrazaron, algunos cayeron de rodillas, otros lloraron ira en milagro, pero ninguno de ellos olvidó quién los había salvado. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, que observaba en silencio con el rostro cubierto de polvo y sudor. Don Eusebio se adelantó, se quitó su sombrero y bajó la cabeza. «No nos equivocamos contigo, hijo». Su voz sonó ronca, pesada con el peso de la culpa. Doña Elvira sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Su niño, el niño al que todos rechazaron, había demostrado tener un corazón más grande que todo el pueblo junto. Uno a uno, los aldeanos se acercaron. Hombres, mujeres, ancianos,
Niños, lo siento, nos equivocamos, perdónanos Mateo. Las palabras caían sobre él como gotas de lluvia después de una larga sequía. Por años había soñado con ser aceptado, con que alguien lo viera más allá del desprecio. Pero en ese momento, algo dentro de él entendió una verdad más profunda. Él nunca necesitó la aceptación de los demás, porque Dios ya le había dado un propósito, y ese propósito era más grande que cualquier rechazo. El agua continuaba fluyendo con fuerza, llenando el pozo del pueblo y devolviendo la esperanza a todos los que días atrás creían que estaban condenados. Pero en medio de la alegría, un peso invisible caía sobre los corazones de los aldeanos. La culpa, el niño que despreciaron, el que nunca tuvo un plato seguro en la mesa, ni una mano amiga que lo levantara cuando caía, había sido el único que se preocupó por salvarlos. Y él lo había hecho sin esperar nada a cambio. Doña Elvira se adelantó y extendió los brazos. Ven aquí, hijo. Mateo se dejó abrazar, sintiendo en su pecho el calor familiar de la anciana que lo había criado. Las lágrimas, que no había derramado en años, rodaron por su rostro. Por fin, no estaba solo. Pero cuando se separó de la anciana, vio cómo los demás aldeanos bajaban la cabeza. El peso de su vergüenza era insoportable. Fue don Eusebio quien con voz grave rompió el silencio. No merecemos tu perdón, Mateo. En el herrero, aquel que tantas veces le negó un pedazo de pan, aquel que apartaba a sus hijos de él, ahora lo miraba con respeto, con arrepentimiento sincero. Te echamos a un lado, te hicimos sentir que no valías nada, y aún así nos salvaste. Los demás aldeanos asintieron. Algunas mujeres sollozaban en silencio. Los hombres se quitaban los sombreros en señal de respeto. Doña Jacinta, la anciana que vendía pan en la plaza, se acercó con los ojos enrojecidos. Si no fuera por ti, nuestros hijos habrían muerto de sed y nosotros también. Mateo los miró, sintiendo por primera vez que sus palabras no eran vacías. No querían hacer las paces por conveniencia, lo decían porque realmente lo sentían, pero en su corazón, él ya los había perdonado hacía mucho tiempo. No guardo rencor, dijo finalmente, con voz serena. Dios me dio lo que más necesitaba, un propósito. Los aldeanos se miraron entre sí, habían aprendido una lección que nunca olvidarían. Y desde ese día, Mateo dejó de ser un extraño en su propio hogar. El pueblo entero se comprometió a cuidar de él, a darle el lugar que siempre debió tener. Ya no sería más un niño olvidado, sino uno de los suyos. Doña Elvira sonrió con orgullo, con el corazón lleno de gratitud. Ella siempre supo que Dios tenía un plan para su niño. Y ahora, el pueblo entero también lo sabía. Y ahora, el pueblo entero también los había perdonado.